Dios le bendiga, hermanos y hermanas. God bless you, brothers and Es sisters. bueno estar con ustedes. It's great to be with you. Otra semana más One more week en su grupo de comunidad. in your community group. Feliz año nuevo. And Happy New Year. Espero que han iniciado este año I hope you've started this new year con poder y fuego. with power and fire. Vamos a comenzar con un rompehielo. And we're going to start with an icebreaker. El rompehielo de hoy es: Today's icebreaker is this. cuéntanos un logro que hayas tenido el año pasado. Tell us about an accomplishment you had last year. Cuéntanos un logro que hayas tenido el año pasado. Tell us about an accomplishment you had last year. Habla entre su grupo Talk amongst your group. y si hay tiempo, pongan los comentarios. And if there's time, put them in the Nos comments. vemos pronto. We'll see you soon. Gracias, hermanos y hermanas, por los comentarios. Thank you, brothers and sisters, for the comments. Para al comenzar este nuevo año, And so as we begin this new year, para algunos esto puede ser un resumen for some this may be a bit of a recap. y para otros puede ser algo completamente nuevo. And for others this may be something completely new. Pero este mes But this month, repasaremos nuestros grupos de comunidad en El Calvario. we'll be reviewing the community groups that we have here at Calvary. Me encanta El Calvario. And I love Calvary. Hay muchas cosas que me gustan de mi iglesia. There are many things that I like about my church. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? Una de las cosas que hacen que nuestra iglesia sea diferente y especial And one of the things that makes our church different and special son nuestros grupos de comunidad. is our community groups. Lo sorprendente de ellos And the surprising thing is que aunque muchos creen que este es algo que creamos nosotros mismos, that while many believe that this is something that we created ourselves, la verdad es que este concepto viene de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. the truth is that this concept comes from the early church in the book of Acts. Vamos a iniciar. Let's get started. Hechos 2 fue el nacimiento de la iglesia. Acts 2 was the birth of the church. El Señor derramó su Santo Espíritu sobre 120 personas The Lord poured out His Spirit on 120 people en el aposento alto. in the upper room. Y cuando comenzó a formarse una multitud, And when a crowd began to form, Pedro predicó el primer sermón al pueblo. Peter preached the first sermon to the people. Y después del sermón, And after that hay sermon, un poderoso llamado al altar, there is a powerful altar call en el que la gente pregunta, ¿qué haremos? in which the people ask, "What shall we do?" Pedro les dice lo que necesitan hacer,
And Peter tells them what they need to do para ser salvos de esta generación perversa. to be saved from this perverse generation. Arrepiéntense Repent y bautícense en el nombre del Señor Jesús and be baptized in the name of Jesus para perdón de pecados. for the remission of sins. Y Dios los llenará con el don de su Santo Espíritu. And God will fill you with the Holy Ghost. La Biblia nos dice And the Bible tells us que después de esto, that after this, que se añadieron 3,000 personas a la iglesia. that 3,000 people were added to the church. Vaya, 3,000 personas. 3,000 people. Pero no se detuvo ahí. But it didn't stop there. La iglesia siguió creciendo The church continued to grow y creciendo and grow por miles. by the thousands. Y la Biblia nos dice And the Bible tells en us Hechos 5:42, in Acts 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. and daily in the temple and in every house they ceased not to teach and preach Jesus Christ. Aquí vemos que la iglesia comenzó a reunirse en casas. Here we see and we begin to see that the church was meeting in homes. Y esto es importante And this is important porque en este tiempo because at this time, la iglesia no tenía santuarios o templos. the church didn't have sanctuaries or temples. So se reunieron en las casas, So they would meet in homes, múltiples casas, multiple homes, no nomás uno. not just one. También Hechos 2:22 nos dice, Acts 10:22 also says, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. and they said, Cornelius the centurion, a just man and one that feareth God and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house and to hear words of thee. Cuando ese evangelio When this gospel fue llevado a los gentiles, was brought to the Gentiles, se hizo en la casa del Cornelio. it was done in the house of Cornelius. Él abrió su hogar a Pedro, He opened his home to Peter, quien predicó sobre Jesús. who preached about Jesus. Y Dios derramó su Santo Espíritu And God poured out his Holy Spirit en la casa de Cornelio. in the home of Cornelius. Pablo también nos dice And Paul also tells us que en sus viajes misioneros in his missionary journeys, predicaba y enseñaba en los hogares. he preached and he taught in homes. Eso lo puedes encontrar en Hechos 20:20. You can find that in Acts 20:20. Y cuando Pablo escriba su carta o epístolas, And when Paul writes his letters or epistles, manda saludos a hogares que eran iglesias. he sends greetings to homes that were once churches. ¿Por qué? Why? Porque eso era lo común. Because that was the norm. Romanos 16:5 nos dice, Romans 16:5 says, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. likewise greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaenetus, who is the first fruits of Achaia unto Christ. Primero de Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. 1 Corinthians 16:19, the churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. Colosenses 4:15. Colossians 4:15, Saludad a los hermanos que está en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. salute the brethren which are in Laodicea and Nymphas, and the church which is in his house. Filimón, versículo 1 al 2 nos dice, Philemon 1:2 says, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filimón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa.
Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, unto Philemon, our dearly beloved and fellow laborer, and to our beloved Apphia and Archippus, our fellow soldier, and to the church in thy house. Nos encantaría atribuirnos el crédito We will love to take credit por la idea de los grupos de comunidad en nuestros hogares. for the idea of community groups in our homes. Pero esto es la forma más bíblica de tener iglesia. But this is the most biblical way to have church. Nuestros grupos no son clubes sociales, Our groups are not social clubs, aunque tienen algo de eso. although they may have a little bit of that. Nuestros grupos no son pequeñas fiestas que organizamos cada semana. And our groups are not small parties that we organize every week. Nuestros grupos son mucho más que eso. Our groups are much more than that. Como vemos en la Biblia, As we see in the Bible, cada vez que alguien abría su casa a la palabra de Dios y a su presencia, every time someone opened their home to the Word of God and to His se presence, abrían las ventanas de los cielos. the windows of heaven were opened. En el Antiguo Testamento, And in the Old Testament, el arca era un tipo y una figura de la presencia de Dios. the ark was a type and a figure of God's presence. Tanto era así que cuando los israelitas salían a la batalla, So much so that when the Israelites went out to battle, lo llevaban consigo they would take it with them, y el Señor les daba la victoria. and the Lord would give them the victory. Cuando David quiso llevar el arca a Jerusalén, And when David wanted to bring the ark to Jerusalem, al principio lo hizo incorrectamente he did it incorrectly at first. y como resultado And as a result, tuvo que guardarla en la casa de Obed-Edom. he had to store it in the house of Obed-Edom. Primera de Crónicas 13, versículo 13 al 14 nos dice: 1 Chronicles 13 verses 13 and 14 say, Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. So David brought not the ark home to himself to the city of David, but carried it aside the house of Obed-Edom the Gittite. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. And the ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house 3 months. And the Lord blessed the house of Obed-Edom and all that he had. En nuestros grupos de comunidad, In our community groups, invitamos la presencia de Dios. we invite God's Y presence. todos podemos decir And we can all say que hemos sido testigos de su poder, that we have witnessed his power, de su gloria his glory, y de muchas bendiciones. and many blessings. Ahora, en Marcos capítulo 1, So in Mark 1, vemos que Jesús entra en la casa de Pedro we see Jesus enter Peter's house, y su suegra, la suegra de Pedro, and Peter's mother-in-law, estaba enferma. she was sick. Jesús hizo lo sobrenatural Jesus did the supernatural y la sanó al instante. and healed her instantly. Pero la historia no termina ahí. But the story doesn't end there. Marcos 1, 32 al 33 nos dice: Mark 1, 32 and 33 says, Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. And at even when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. And all the city was gathered together at the door. Si quieres sanidad If you want healing o un milagro, or a miracle, no necesitas esperar a venir al santuario. you don't need to wait to come to the sanctuary. Puedes recibirlo ahí mismo, You can receive it right there, ahí donde estás, right there where you are, en tu casa in your home o en tu grupo de comunidad. or in your community group. Porque cuando nos reunimos, Because when we gather together, Jesús está ahí con nosotros. Jesus is there with us. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia. Another example we find in the Bible, Vemos que Jesús está en el camino we see Jesus is on the road, y ve a un hombre bajo, and he sees a short man, bien bajito, a very short man, llamado Zaqueo, named Zacchaeus, subido a un árbol climbing a tree, y le dice que baje. and he tells him to come down. Ahora, Zaqueo era un pecador. Now Zacchaeus, he was a sinner. Fue conocido como un pecador. He was known as a sinner. Pero Jesús le pide que baje del árbol But Jesus asks him to come down from the tree y le invita a ir a su casa. and invites him to go to his house. Lucas 19:9 nos dice:
Luke 19:9 says, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Aunque Zaqueo era conocido como pecador, Even though Zacchaeus was known as a sinner, Jesús todavía quiso ir a su casa Jesus still wanted to go to his home para traer salvación. to bring salvation. Jesús puede cambiar tu vida Jesus can change your life en tu grupo de comunidad. and your community group. Hoy es el día de la salvación. And today is that day of salvation. Jesús quiere llenarte con su Santo Espíritu. Jesus wants to fill you with his Holy Spirit. Tú lo puedes recibir ahí en los grupos. And you can receive it right there in your group. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? Una vez más, amén. Again, amen. Ahora, en nuestros grupos de comunidad, And so in our community groups, cuando oramos, when we pray, el Señor no solo escucha, the Lord not only hears us, sino que obra sobre nuestras necesidades y peticiones. but he acts on our needs and our petitions. Nuestros grupos de comunidad Our community groups, son especial they're special. y podemos ver y sentir la presencia de Dios. And we can see and feel the presence of God. En nuestros grupos de comunidad In our community groups, tenemos hermandad espiritual we have a spiritual brotherhood o unidad. or unity. En nuestros grupos de comunidad In our community groups, crecemos espiritualmente en Dios we grow spiritually in God. y en nuestros grupos de comunidad And in our community groups, vemos crecimiento y multiplicación. we see multiplication. En las próximas semanas In the following weeks, hablaremos más sobre cada uno de estos propósitos we're going to talk about each of these purposes y lo que significan. and what they mean. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por su tiempo. Brothers and sisters, thank you for your time. Dios les bendiga God bless you all. y sigamos adelante en Cristo Jesús. And we go forward in the name of Jesus.